Radio Red de RCN, grandes audiencias, en la hora de la verdad, al oído. Muy bien, lo que se cuenta al oído de todos es que el nombramiento de un santista AAA en el gabinete ministerial del presidente Duque despeja cualquier duda sobre la inclinación política del presidente Duque, ¿o no? Y con AAA nos quedamos cortos, doctor Londoño, porque santista, sí, de verdad, a dos manos, consagrado. Pero Sergio, doctor Fernando de Mar, les cuento que ayer en Palacio, por la noche, se reunieron con el presidente Duque los senadores de ESO, que al parecer trata de ser una coalición de gobierno, y varios senadores del mismo Partido Conservador expresaron su malestar, porque al parecer el nombramiento no fue acordado con el partido, sino responde a la cercanía de un senador en particular con el gobierno, que es el senador David Barguil. Y uno de los asistentes me confirmó que el presidente se incomoda, y que se incomoda cada vez que formalmente una fuerza política, en este caso el Partido Conservador, le hace preguntas, porque lo que dice el presidente Duque es que él es el que decide quién entra a su gabinete y quién no. De manera que no solamente esto es el santismo, doctor Fernando, sino que también divide aún más a uno de los partidos de la coalición de gobierno. Bueno, pero es que no es el Partido Conservador y el Centro Democrático. ¿Qué opina el Centro Democrático, que supuestamente es el partido del gobierno? El Partido Conservador adhiere al Centro Democrático y a Colombia Justa Libre, que es un aliado de todas las horas, y al partido Mira. El Partido Conservador viene y adhiere después, pero el Centro Democrático. Y es que el presidente puede nombrar, tiene autonomía para nombrar sus ministros, inclusive a los enemigos de aquellos que votaron por él. Y tiene la facultad tranquilamente de decir, no, es que ustedes me eligieron para gobernar contra Santos y voy a gobernar con Santos. ¿Y qué? ¿Eso es viable políticamente? No es viable, doctor Fernando, pero al presidente no le importa. Bueno, y al Centro Democrático tampoco, porque usted me habla de la inconformidad y el malestar del Partido Conservador, pero ¿y el Centro Democrático dónde está? También expresaron su malestar anoche, doctor Fernando, pero paradójicamente no todos al unísono, porque de alguna manera lo que han hecho algunos sectores del Centro Democrático es alegar que toca en este momento difícil respaldar al presidente y darle cierta autonomía para que consolide su coalición de gobierno, pero han expresado su malestar, por supuesto que sí. ¿Los Macías o qué? Pues es que el presidente Duque tiene un paro o 3 incondicionales en el Centro Democrático y el resto del Centro Democrático carga con la cruz a cuestas de un gobierno en pleno desprestigio. Y entonces tiene que aceptar eso y tiene que aceptar las decisiones del gobierno porque es el partido de gobierno, pero no gobierna. Ese sí es el único caso en la historia donde yo veo un partido de gobierno que no gobierna y que no tiene ninguna influencia en el gobierno. En la Gran Bretaña, por ejemplo, el Partido Conservador es el partido mayoritario. ¿Y dónde se decide la suerte de quién manda en el partido, a nombre del Partido Conservador en el gobierno? En el Parlamento. Allá se decide. Y son los parlamentarios conservadores los que deciden. Pero aquí el que decide es el presidente Duque, lo que le da la gana, y resuelve gobernar con Juan Manuel Santos como si no hubiéramos votado contra Santos en las elecciones en las que elegimos a Iván Duque, precisamente para que fuera en contra de lo que Juan Manuel Santos es y representa. Santiago. Sí, pero además vayamos más allá, porque ahorita Sergio decía, es un santista AAA. En efecto, fíjense ustedes, y lo hemos dicho varias veces aquí, pero no sobra insistir, doctor Fernando, y es, el santismo tiene presencia en los gremios más importantes del país, no solamente en los gremios tradicionales, sino en los nuevos. Fíjense ustedes que ese nuevo gremio de las empresas de innovación, su presidente es David Duna. Y fíjense ustedes que en la ANDI también liderando los temas de innovación y tecnología está quien fue director de Colciencias del gobierno Santos, con Janet Gija, etcétera, etcétera. Faltaba la presencia en el gabinete.
Y entonces, pues qué mejor que nombrarle al presidente Santos, alegando su cercanía, la de este nuevo funcionario, con el senador Barguil, a quien fue su alto consejero para las regiones y además su viceministro de Agua. Esto es clarísimo, doctor Fernando. Juan Manuel Santos es el que está detrás de la política colombiana y Sergio lo dijo bien ayer. Pareciera que el gobierno no responde a un expresidente sino al otro, ¿no, Sergio? Pues es que lo que decíamos ayer es que mucha gente ha señalado al presidente Duque de ser, o dijeron que iba a ser el títere de Uribe en la presidencia. No, títere de Uribe no, títere de Juan Manuel Santos, y eso cada día pues es más claro y es más evidente con nombramientos como este tipo, el ministro, pues se la jugó al fondo por el sí, lo puede ver uno en las redes sociales, muy activo haciéndole la campaña a todo el tema de la paz de Juan Manuel Santos, paz que, pues, a propósito, ya sabemos en qué terminó, ¿no? O en qué va mejor. No es el único ministro que hizo campaña por el sí. Ustedes se acuerdan lo que pasaba en la Universidad del Rosario y cómo el rector de la Universidad de Rosario y el director del sí está en el gabinete hace mucho tiempo. ¿Se refiere usted al actual ministro de Comercio, Industria y Turismo? Restrepo, sí, claro, pero eso está claro. Los grandes partidarios del sí, contra semejante impostura el pueblo colombiano se sublevó en las urnas y derrotó el sí contra todo el aparato del gobierno, contra toda la plata del gobierno, contra todos los medios de comunicación fletados por el gobierno. El pueblo colombiano dijo no. Y ganó el sí, y ahí están los del sí en el gobierno. Ya llega Correa a respaldarlos. Decía Ademar. Sí, les decía que la prueba de que esto realmente funcione, y es que el presidente Iván Duque ha tenido un problema que no pudo solucionar nunca, fue el de gobernabilidad. Lograr que sus proyectos y el desarrollo de las iniciativas legislativas realmente caminaran a buen paso en el Congreso de la República. No han caminado a buen paso. Ninguna de sus iniciativas, todas las iniciativas siempre pasan, como diríamos en el llano, dejando los pelos en la alambrada, siempre, con una dificultad enorme a final de la legislatura, corriendo, sin presencia de sus ministros, los congresistas reclamando la presencia de ellos para que ayuden a impulsar sus propias iniciativas, una desconexión con el Congreso de la República, y muchos se preguntan ahora si esta nueva fichaje que llega al gobierno Duque, que es el exalcalde de Montería, le va a aportar gobernabilidad y más solidez a la hora de tramitar los asuntos en el Congreso. Pruebas de fuego vienen, por ejemplo, la aprobación el trato diferenciado a los cultivadores de coca, la legalización de la coca. Y viene también el tema de reforma política, reforma a la justicia, que no sabemos si el presidente la va a presentar o no, que desde que empezó el gobierno nos está diciendo que la va a presentar. Pero ¿Cuál reforma a la justicia? ¿Dónde está? Reforma a la justicia que yo la vi. Con tres ministros que han pasado por la cartera y no. Yo vi la reforma a la justicia y recuerdo, eran 15 artículos. De hecho, alguna vez pude hacer la comparación entre la que proponían en un lado y la que proponía Cambio Radical, y pues me parecían pues muy parecida, muy coincidente. Pero el caso es que vamos a ver si hoy hay una prueba de fuego para el gobierno. Comisión Quinta va a debatir un proyecto de ley para prohibir el uso de glifosato en Colombia. Oigan pues, ¿para dónde vamos? Y no sabemos si... nos dicen que tienen 43 votos entre Senado y Cámara para apoyar esa iniciativa y erradicar la presencia del glifosato en Colombia. Porque son las FARC. Las FARC son las que mandan con Santos. Y Santos manda también en la Corte Suprema de Justicia y manda en la Corte Constitucional. ¿O hay alguna duda sobre eso? Y entonces, ¿cuál es la gobernabilidad? Pues la gobernabilidad se consigue con una gran política, con un gran ministro del Interior, con una gran estructura ministerial y una gran presencia del presidente de la República. Si tiene que enfrentar al presidente, lo enfrenta, porque este es un régimen presidencial y no es un régimen Fernando, parlamentario. Yo creo que usted se confundió 18 años. Eso era en 2002. Ahora no tenemos ese presidente. Hay que decirlo con toda claridad. Ahora no tenemos ese presidente y no tenemos ese ministro del Interior. Y lo que están haciendo es volviendo a las andanzas del gobierno pasado, que es mermelada y acuerdos políticos por debajo de la mesa con facciones particulares alegando que les van a poner unos votos en el Parlamento. Porque lo que sí les digo es que el senador Barguil ha comprometido los votos
de la bancada conservadora tanto en Cámara como en Senado, en un acuerdo que tienen también con el senador Efraín Cepeda, donde los dos tienen amplia participación en el gobierno de Iván Duque. Pero, doctor Londoño, con mucho respeto, una cosa es el gobierno que llegó en 2002, con esas ganas de hacer las cosas y que promovió una agenda sin repartir la cantidad de puestos e inversiones públicas, que es puro gasto para sostener una coalición. Otra cosa es lo que hay hoy, doctor Fernando. Perdóneme que haga esa aclaración. Sin repartir un puesto. Y eso lo reconocieron los de la oposición, que nunca se sobornó a un parlamentario con un puesto, con un contrato, con un nombramiento. Nunca. Eso no se hizo nunca. Antonio Navarro lo reconoció en público en el Parlamento. Era otra forma de hacer política. Y el hombre que dirigió ese país, que devolvió un país pujante, un país creciente, con un narcotráfico derrotado, con una economía disparada, entre otras gracias a la excelente gestión de Oscar Iván Zuluaga, ministro de Hacienda, ese hombre está preso. Y lo van a dejar preso. Y lo van a dejar preso las Cortes Santistas, porque la Constitución del 91 le entregó a los políticos el nombramiento de las Cortes, y ahí están los resultados. Un directorio político es lo que es la Corte Suprema de Justicia. Y Álvaro Uribe preso en el ubérrimo, y ahí lo van a dejar, ¿o no? O Demar sigue con el sueño de que lo van a soltar. Para Demar a Uribe lo han debido soltar hace como un mes. Sí, hace un mes, de verdad que sí. Pues, obviamente atendiendo los principios que rigen el derecho procesal, doctor Fernando. Pero no contábamos con que la Corte iba a aparecer ahora con el tema de la ñeñe política, y entonces le abren una otra preliminar donde dice la Corte: yo sí tengo competencia para seguir esta investigación, porque he visto cómo se cae a pedazos todo el proceso en contra del expresidente Uribe por los falsos testigos en el caso de Monsalve. Pero ahí lo demoran semanas más o meses más. Eso está en manos de la Corte. Y va a haber una ponencia, y esa ponencia la van a discutir 23 miembros del directorio político de la Corte Suprema de Justicia. ¿Y cuánto tiempo va a tardar esa discusión? Lo que ustedes quieran. Y Álvaro Uribe preso en el ubérrimo. Dice que por interferir la marcha del proceso que se está adelantando en su contra. Proceso que es lo más aberrante que ha habido en la historia de Colombia. Usted mencionaba las 23.000 interceptaciones ilegales que Barceló le hizo al presidente Álvaro Uribe Vélez. Debiera estar 23.000 veces en la cárcel el doctor Barceló. Allá es donde debe estar. Pero no. El resto de la Corte Suprema de Justicia encuentra maravilloso que esas 23.000 conversaciones se conviertan en prueba contra Uribe, aunque no digan nada. ¿Y dónde? Entonces, eso está en manos de los testigos. Dígame, el principio de contradicción de los testigos, ¿dónde queda? ¿Usted ha visto o ha sabido que Granados o que alguno de los abogados o Lombana, alguno de los abogados del presidente, haya contrainterrogado a Monsalve? ¿Es eso posible? ¿Tener un testigo sin contrainterrogatorio? Eso, si se quiere, es más monstruoso todavía que las interceptaciones ilegales. ¿Perdón, Sergio? No, pues en Colombia todo esto es posible. Es que hemos llegado a un punto verdaderamente aberrante de cómo se administran las cosas, y entre ellos de cómo se administra justicia en este país. Pero Sergio y demás, doctor Fernando, hay que, digamos, apuntar a que nuestra audiencia entienda lo que está pasando. Fíjense, es claro, a Uribe la justicia, y perdónenme que me exprese de manera tan coloquial, no lo puede soltar. La orden es clarísima: encuentren contra Uribe lo que sea y manténganlo detenido. Segundo, la orden es clarísima: alcaldías de Medellín, Bogotá y Cali, las ciudades más importantes de Colombia, miren a ver cómo sostienen la maquinaria santista. Gremios y centros de pensamiento, ahí está el centro de pensamiento Al Centro, lleno de exintegrantes del gobierno de Juan Manuel Santos, con contratos como asesores externos en la Secretaría de Gobierno de Bogotá. Todo lo pueden consultar en las páginas porque eso es información pública. Los gremios tomados también, y ahora presencia en el gabinete, doctor Fernando, de tal manera que esa fuerza política que perdió en octubre, que no respetó el resultado
de ese plebiscito, a la que se dieron algunos dirigentes de esa gran propuesta que fue el no al Acuerdo de La Habana, se tomaron los gremios, se tomaron las ciudades capitales más importantes de este país, se tomaron la justicia, se tomaron los sindicatos más importantes, y el gobierno que elegimos para enfrentar ese tránsito al socialismo que está dando Colombia no ha tenido suficiente firmeza para detenerlo, y lo que hizo fue ceder, doctor Fernando, y ahora ser los partícipes. Santiago, ese salto al socialismo y ese salto a la quiebra, el país no ha mirado suficientemente de cerca lo que es la quiebra del Estado colombiano. Es que lo que correspondía, una vez que se posesionó a Iván Duque, ese mismo día era un plan de austeridad a fondo, en grande, recordando miles y miles de empleos inútiles que dejó Juan Manuel Santos, que era la famosa mermelada sobre la tostada. No lo hizo. Dejó a los mismos y nombró más. Y abrió más fuentes de corrupción en contra de eso. Y el resultado, ahí está, un endeudamiento con el que no somos capaces. Santiago, Sergio, Demar, aquí hacíamos la cuenta. Y con 3 chequecitos que tiene que girar el gobierno el año entrante. El cheque de las pensiones, el cheque de las transferencias territoriales y el cheque del servicio de la deuda. Esos 3 cheques valen lo que vale todo el recaudo tributario del país. Sí, esos 3 cheques se comen todo. Y no hemos pagado el primer policía, Sergio. No hemos pagado el primer policía. No hemos pagado la primera botella de agua para que se tome un funcionario público, no. Ni el primer maestro. No se ha pagado nada. Entonces, ¿con qué? Con endeudamiento. Dele endeudamiento, lo que le vamos a dar a esas generaciones que están protestando en la calle, pero protestando por lo que no debe ser. Doctor Fernando, ¿y cómo llegan divisas a Colombia? Pues con el narco. Y los narcos se hacen publicidad, los ex narcos se esconden una cosa y la otra, y cuando los denuncian, entonces mágicamente desaparecen, porque Sergio tiene una investigación fantástica sobre un narco que se hacía publicidad y de un momento a otro desapareció. ¿O no, Sergio? El narcotráfico está ahí. Sí, pues tenemos desarrollo de la investigación, y es que el primer resultado es que la página que utilizaba este narco confeso miembro de las FARC para lavar su imagen y lavar la imagen de la organización terrorista de las FARC, esa página fue dada de baja. No sabemos si la mandó a cerrar él o si quienes desarrollaban la página pues se dieron cuenta quién estaba detrás precisamente de ese macabro proyecto. Bueno, y entonces viene la tragedia de Julián o Julio, como quiera que se llame, me importa un bledo, y viene la investigación y resulta que el carro, como lo demostró una investigación muy bien hecha de Sergio Gel, el carro viene de las FARC, y es un carro de un señor de las FARC, de una empresa, de propiedad de una empresa de las FARC, y nadie pregunta nada. Nadie averigua nada, y esta es la hora en que no sabemos, y quién sabe si sepamos algún día de dónde salió el disparo que mató al señor Julio o a la señora Juliana, no importa, mató a esa persona. Es un ser humano y que tenía pleno derecho a la vida. ¿Quién lo mató? Entonces resolvieron que fue un soldado. Y a ese soldado se le vino el mundo encima. No, es clave, el informe de balística es clave, que se haga público, que se haga con todas las garantías, y que nos digan si alojado en el cráneo de este sujeto hay una bala de los fusiles de dotación del ejército, o si, pues... o una bala distinta. O una bala distinta. De un calibre menor. Algunos ya están empezando a especular, pues... Claro, pero eso nunca lo sabremos, como nunca sabremos cómo murieron ahogados. Tiene que revelar ese informe, doctor. Aquí, a ver, ¿quién ha revelado cómo se murieron ahogados los 11 militares en el río, en el fondo del río? Nadie. Nadie, muy bien. Entonces, dígame si ese estudio de balística lo vamos a conocer. Lo tapan, lo esconden, mienten con eso. Descaradamente. Era la hora ya en que Medicina Legal se hubiera debido pronunciar. ¿Cómo fue la muerte de esa persona? ¿Qué la causó? No, es que unos disparos hechos contra las llantas rebotaron y se incrustaron en el cráneo de esta señora o de este señor, como quiera que sea. ¡Mentira!
Esos disparos no tienen por qué rebotar, esas balas no rebotan así. Entonces, díganos la verdad, no nos la dicen. Esta es la democracia que tenemos en Colombia. Yo estuve hablando con un alto oficial del ejército en retiro, me dice, mire, las balas de 5.56 primero, si le entra directo le revienta la cabeza, que no queda pues ni en pedazos. No queda nada. Sí. Y segundo, pues las balas no rebotan así, ¿no? me decía este oficial. Es una bala disparada al piso. Es que imagínense ustedes la parábola que tiene que hacer la bala. La disparan contra el piso, hace una parábola y se mete por un vidrio que nadie ha visto roto, ¿o sí? No, porque además, pues si se volaron el retén, pues el disparo tendría que haber venido desde atrás necesariamente. El vidrio de atrás del carro está intacto, como está también el de adelante, en fin. No, los vidrios del carro. Y los laterales. Y los laterales creo que estaban abiertos. Bueno, muy bien. Aquí no se dice la verdad para nada. Y lo cierto es que las FARC están dominando este país porque son los dueños de Colombia y no se los combate porque no hay glifosato, porque mandan a unos pobres militares a que hagan campaña contra las minas y terminan tirados en el piso, dominados por los de las FARC, porque al ejército de Colombia lo maltratan y lo persiguen de la manera más infame y a la policía la neutralizan con sentencias de tutela. Ese es el panorama. Y nos vamos a hablar con un personaje muy especial porque está que estalla una guerra en el Cáucaso. La guerra entre Armenia y Azerbaiyán. ¿Sabemos algo de eso? Esa es una guerra que se puede extender, ¿no? Recuerden Sarajevo. Sarajevo parecía una cosa muy limitada y Sarajevo fue la Primera Guerra Mundial. ¿Qué puede pasar ahí?